Saludos y muy buenas noches. Saludos, buenas noches. Vamos a voltear las cámaras para que puedan ver a los estudiantes de esta noche. Saluden a nuestros amigos que nos observan a través de la internet. Hola. Tenemos personas en Facebook y también tenemos personas en YouTube. Bueno, muy buenas noches. Creo que estamos comenzando aproximadamente como 20 segundos antes. Pero ya son las 7 en punto. Vamos a darle gracias a Dios por el estudio de esta noche, que nos bendiga, que sea el Espíritu Santo quien ilumine su palabra y nos abra los corazones para entender. Amén. Amén. Si son tan amables, pueden cerrar esa puerta allá para que reduzca un poquito la bulla. Y con eso comenzamos el estudio. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad. Vamos a abrir la Biblia, Señor, a continuar nuestra lectura en el libro de Hechos de los Apóstoles. Te pedimos que el Espíritu Santo conduzca el estudio de esta noche. Podamos escuchar y entender todo lo que tú tienes para nosotros por medio de la Biblia. Y también darnos un corazón humilde, Señor, que seamos capaces también de poner en práctica lo que aprendamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Señor, también te pedimos por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, todos aquellos que están sufriendo, como nuestro amigo Beto, y como muchas otras personas que están padeciendo, Señor, ya sea por su salud física, mental, también problemas económicos, Señor, o falta de fe. Ayúdanos, Señor, a todos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado la semana pasada? Estábamos hablando la semana pasada de un hombre llamado Esteban. Y la primera vez que escuchamos el nombre de Esteban, lo escuchamos cuando leemos en voz alta el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Había comenzado las quejas dentro de la iglesia con respecto a la distribución de los alimentos. Estaban diciendo las viudas que eran creyentes, judías, pero que hablaban griego, que no estaban recibiendo la misma cantidad de comida o la misma proporción, el mismo cuidado que se le estaban dando a las viudas, también creyentes, pero judías que hablaban el hebreo. Entonces, por supuesto, comienzan las quejas y los apóstoles deciden, no podemos nosotros encargarnos de la distribución de los alimentos. Y no es que eso no sea un trabajo importante, es un trabajo muy importante poder satisfacer las necesidades de la congregación. Amén. Pero no era el llamado de los apóstoles. Ellos lo dejan muy claro, el llamado de ellos es la oración y el ministerio de la palabra. Y entonces llaman a los que van a ser diáconos y de entre ellos consiguen 7 personas. Uno de ellos va a ser Esteban, que leímos con respecto a su vida la semana pasada y su muerte, por supuesto. Fue un ministerio bastante breve que tuvo, no sabemos cuántos años, puede haber sido un año, puede haber sido 2, puede haber sido meses también, porque la Biblia no nos dice exactamente. Pero lo que vamos a leer hoy nos va a hacer referencia de otro de esos diáconos, que es Felipe el evangelista. Y para cuando esta historia está ocurriendo, han pasado entre 5 a 6 años desde la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque cuando uno lee del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, Cristo apenas acaba de resucitar y está hablando con sus discípulos, y vamos al capítulo 8, y pareciera que el tiempo pasó bastante rápido, ¿no? Son nada más que 8 capítulos. Pero a nivel histórico han pasado de 5 a 6 años. Entonces, eso es un buen trasfondo para que nos demos cuenta de que en el primer capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le dijo a los discípulos que les iba a venir a ellos, tenían que esperar el Espíritu Santo, ¿verdad? Que le iba a dar el poder para cumplir con su misión, era el regalo que mandaba el Padre, pero que ellos iban a llevar el Evangelio de Jerusalén, iban a ir a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. Cuando nosotros leemos esto nos damos cuenta que ellos todavía estaban en Jerusalén. No significa que ninguno haya salido y haya compartido el Evangelio en alguna otra parte. No significa eso, que no hayan creyentes en otras partes del mundo. Y claro que los habían. Porque si recuerdan en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, con la predicación de Pedro, se van a convertir muchas personas. Y entre ellos habían de muchísimas regiones. Del este, norte, sur y el oeste de Jerusalén habían venido
al día de Pentecostés, han escuchado el Evangelio y se han ido. De hecho, la iglesia de Roma se cree que fue fundada precisamente por eso, por estos judíos que salieron de Jerusalén, habían estado allí para el día de Pentecostés, y ahora que han creído y han recibido el don del Espíritu Santo, han ido a diferentes áreas del mundo. Algunos fueron a Roma y ahí comienza la iglesia. Por eso es que cuando leemos en la carta a los romanos, nos damos cuenta que Pablo dice que él todavía no había ido a Roma. A veces la gente dice, no, la iglesia de Roma fue fundada por Pedro y por Pablo. No, la Biblia no dice eso. No hay que caer en conjeturas. Donde la Biblia se mantiene en silencio, también nosotros tenemos que procurar quedarnos calladitos. Como dice el refrán, ¿verdad? Callado te ves más bonito. Bueno, entonces vamos a leer lo que sí nos dice aquí la Escritura. En el verso número 1 dice, voy a leer desde el verso 60 del capítulo anterior, del capítulo 7. Dice, luego cayó de rodillas y gritó, este es Esteban, por supuesto, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. ¿En qué sentido está él aprobando la muerte de Esteban? Bueno, puede ser que lo aprueba a través de un voto, donde las personas que han tomado el derecho, que no era de ellos porque es ilegal, pero han tomado como si fuera su derecho matarlo, tuvieron un consenso y dijeron, a este hombre lo vamos a matar. Es posible que haya habido un voto, ¿cómo se puede decir? Hayan conversado entre ellos y hayan decidido, mira, eso es lo que vamos a hacer. Y él dijo, sí, cómo no, háganlo, perfecto. La otra alternativa es que él simplemente de que él está allí aprobándolo, recibiendo las ropas de los que están por matarlo, eso demuestra su participación. Puede ser cualquiera de las dos, pero demuestran que de alguna manera está de acuerdo con lo que está pasando. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. O sea, que lo que Jesucristo les había dicho que hicieran, lo hicieron. Yo recuerdo una oportunidad que escuché al pastor Pancho decir que la iglesia era una iglesia termodinámica. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión? Que la iglesia es termodinámica. ¿Qué significa termodinámica? Bueno, termo de temperatura y dinamismo de movimiento. Donde aumenta la temperatura hay más movimiento. Y así pasa con la iglesia. Tan pronto como aumentó la temperatura de la persecución, se dispersaron por todas partes. Porque ¿quién quiere ser perseguido? Porque la persecución implicaba que te arrestaban y posiblemente inclusive te mataran. Entonces, por esa persecución, aunque los apóstoles permanecieron allí, la gente se dispersó, hacia las regiones de Judea y también de Samaria. Dice, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Entonces, al parecer, pasa de ser simplemente alguien que da su voto de confianza a la ejecución de Esteban, ahora convertirse también en un perseguidor de la iglesia. Imagínense ir a las casas de las personas. Ya parece como si fueran las redadas del ICE, ¿cierto? ¿Sí? No, es verdad. Y se meten en la casa y los van. ¿Usted es cristiano? Sí. Niega a Jesucristo, blasfema en contra de él. Y los que no blasfemaban en contra del nombre del Señor, se los llevaban presos. ¿Qué pasa con ellos? Muy probablemente van a ser apedreados. Algunos de ellos iban a morir, por supuesto. Tal vez no todos, pero definitivamente algunos sí. También se mencionó aquí, se los dije, que se habían ido a la región de Samaria. Samaria queda hacia la parte norte, donde está Jerusalén, también de la región de Judá, más hacia el norte. Y Samaria pertenece a esa área donde en el año aproximadamente, entre el año 732 y 721 a.C., los asirios habían venido y se habían conquistado, llevado cautivas a las 10 tribus del norte, las 10 tribus de Israel. Lo que quedó fueron las personas más pobres. Los más destituidos quedaron, los dejaron allí. Pero luego también mandaron los asirios, también mandaron a personas que habían recibido de otras conquistas y los llevaron allí para que poblaran esa área. De esa manera se forma un grupo de personas mixtas. Ya no eran los de sangre pura israelita, ahora son mixtos. Muchos de ellos todavía conservaban parte de la fe hebrea, de irse a la montaña y a orar a Dios y hacer sacrificios.
pero no lo estaban haciendo como Dios mandaba, porque Dios había cambiado ciertos de sus estatutos, ¿verdad? Dios ya estaba diciendo por medio de Salomón que se iba a adorar ahora en el templo que estaba en Jerusalén. Los samaritanos no hacían eso. Entonces había un gran roce entre los judíos y los samaritanos. Y se dan cuenta ustedes que eso es importante porque cuando Jesucristo va a Samaria, ahí se va a conseguir a la samaritana. Y ella misma le dice, le recuerda a él, ¿qué es esto tan extraño? Usted es un hombre judío hablando con una mujer y de Samaria. Los judíos y los samaritanos no tenemos relaciones cordiales. Y también se acuerdan de la parábola del buen samaritano. Lo mismo, alguien en necesidad no es atendido por un sacerdote, no es atendido por un levita, pero sí es atendido por un samaritano. Nos estaba enseñando el Señor que esa pared de separación que había entre judío y samaritano iba a caer. ¿Y cómo cae esa pared? Por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo llega y conquista el corazón de un hombre, conquista el corazón de una mujer, se acaban esas separaciones. Por eso es triste cuando de repente uno escucha personas que son cristianas y tienden a ser separatistas, digámoslo de esa manera, tienden a segregar a otros, y decir, no, yo no me junto con gente de esa clase, casi como el chavo que decía chusma, chusma, ¿verdad? No, es imposible que un corazón lleno del Espíritu Santo piense de esa manera con respecto a otro ser humano. Cuando yo oigo personas que son racistas, clasistas y todo eso, el Espíritu Santo no está obrando en ellos, no crecen. Puede ser que por casualidad hayan nacido de nuevo, por la gracia de Dios, pero obviamente no han crecido. Y entonces aquí va a haber bastante crecimiento. El título de esta noche se llama 4 hombres y el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque el primer hombre que vamos a ver aquí es Saulo. Saulo va a odiar el Evangelio, porque él siente que el Evangelio ataca la fe de Moisés, ataca la fe que habían recibido los judíos con respecto a la ley y la adoración en el templo. Ese es el odio que tiene él hacia los cristianos. El Evangelio va a causar esa división en el corazón de los hombres. Usted predique el Evangelio a alguien y usted se va a dar cuenta si la persona ha nacido de nuevo o no. Si usted le predica el Evangelio a alguien, la persona no ha nacido de nuevo, pero Dios ha tocado su corazón, la persona termina creyendo y es transformada. Si la persona ya es creyente, la persona se emociona. Yo me emociono. ¿Usted se emociona cuando escucha el Evangelio? Honestamente yo me emociono, me encanta escuchar el Evangelio. Especialmente cuando es un buen predicador, porque hay predicadores por ahí que no son buenos. Pero hay unos que sí, y cuando lo escucho me emociono. Pero predique el Evangelio a una persona que no está convertida ni que tiene ningún deseo para las cosas de Dios. Y va a ver cómo se ponen. Se ponen bravos. Me han dicho más de uno, no, yo no quiero escuchar eso, aléjese de mí. Ah, caramba. Qué triste, porque está rechazando el mensaje que abre las puertas del cielo. En el verso 4 dice de esta manera: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y al ver las señales milagrosas que realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención al mensaje o a su mensaje. Bueno, cuando les habla del Mesías, por supuesto, nosotros sabemos que le está hablando de Jesucristo. Hacía 7 años atrás aproximadamente, en el cual Jesucristo había estado allí. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, que nos habla de que él va a Samaria, habían pasado ya aproximadamente eso, unos 7 años. Él ya les habló a ellos de quién era él, y se habían convertido algunos. Posiblemente existía ahora la expectativa de muchos de ellos de recibir más mensajes, porque yo no creo que estaban recibiendo mensajes después de que Cristo se había ido. ¿Por qué? Porque los judíos no iban para allá. Entonces yo creo que estaban algunos de ellos ansiosos y hambrientos de la palabra, querían conocer más de Jesús. Pero dése cuenta, ellos estaban dispuestos a oír, pero es cuando ven los milagros, ahí cuando ellos ven los milagros, es que le prestan más atención al mensaje. Los milagros de esta época confirman el mensaje. Hoy en día yo le puedo hablar a ustedes de Jesucristo. Póngase que le comparto el Evangelio. Vámonos al capítulo 15 de Primera de Corintios. Y les voy a compartir el Evangelio. No son palabras mías. Estas son palabras del apóstol Pablo. Dese cuenta cómo él comparte el Evangelio aquí. Dice,
capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice de esta manera. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles del Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio ¿son qué? Son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué. Y de otro modo habrán creído en vano. O sea que el Evangelio hay que creerlo y hay que aferrarse a él, a sabiendas de que es la palabra de Dios y que es verdad. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó el tercer día, según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y luego a los 12. ¿Quiénes son los 12? Los 12 apóstoles, pero ahí no estaba Judas, ¿verdad? Porque ya Judas se había suicidado. Entonces ya había otro hombre, Matías, que había ocupado el lugar de Judas. Dice, después se le apareció a 500 hermanos a la vez, la mayoría de ellos, los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. O sea que en una oportunidad, en una reunión, habían por lo menos 500 hermanos y hermanas, es genérico. Están reunidos, posiblemente una reunión de oración, y allí se les aparece Jesucristo, resucitado, a estos 500. Y entonces cuando Pablo dice, escribe esto, le está diciendo, vaya y búsquenos a ellos. Pregúntenle si eso es cierto lo que le estoy diciendo. Porque algunos de ellos todavía están vivos. Aunque por supuesto ya han pasado años y algunos ya se murieron. Imagínense, cuando la gente dice, no, eso fue una ilusión, Cristo nunca resucitó físicamente. Eso no es cierto, eso lo dicen los testigos de Jehová, eso no es cierto. Eso fue como una histeria que les dio y que lo creyeron. No, eso no es cierto. Claro, aquí dice que 500 lo vieron en un cuarto reunido, para que no hayan dudas. Pueden participar, créanme, para que me mantengan a mí despierto. Y dice después esto, versículo 7, luego se apareció a Jacobo y más tarde a todos los apóstoles. Por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí la iglesia de Dios. Mira, él nunca se olvida de lo que él está haciendo. Justamente lo estamos leyendo. Hasta han pasado muchos años, pero él nunca se olvida de lo que él había hecho. Bueno, regresémonos. Ya les prediqué el Evangelio. Aquellos que están escuchando el mensaje, aquí también, si no han puesto su fe y confianza en Jesucristo, usted todavía no está yendo al cielo. La entrada al cielo es por medio de Jesús. Y aquel que no ha nacido de nuevo está fuera del cielo. Todo aquel que pone su fe y confianza en Jesucristo ha nacido de nuevo. Esa persona ya está en el cielo. Tan pronto como el cuerpo muera, el espíritu pasa a estar en la presencia del Señor. El espíritu y el alma. Y entonces, por eso les digo de antemano, tiene el poder de Dios para la salvación, el Evangelio. Un mensaje muy importante. Ellos vivieron para compartirlo y muchos de ellos mueren compartiéndolo. Ahora dice de esta manera, versículo 7. Muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Entonces, estos milagros que están ocurriendo dan testimonio de que las palabras que están siendo habladas por Felipe son reales. Hoy por hoy yo les comparto el Evangelio como lo dice, pero no voy a hacer ningún milagro. No estoy diciendo que los días de los milagros se acabaron. Hay personas que piensan así, yo no pienso así. Yo pienso que los días de los milagros son todos los días hasta que venga nuestro Señor Jesús y quién sabe si hasta después de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue obrando y cada vez que una persona pone confianza en Cristo es un milagro. El gran milagro de la salvación. Más grande que cualquier otro milagro, más grande de que le devuelvan su trabajo, que su esposa o su esposo no se separe de usted, o que sus hijos dejen las drogas y el alcohol, que usted se sane de un cáncer. Todos esos milagros son muy hermosos, pero esos milagros acaban en este mundo. El milagro de la salvación dura eternamente. Entonces yo tengo total confianza de que el poder de Dios sigue obrando en milagros. Pero estos son milagros que son visibles. Y yo creo que estos milagros eran tan indispensables como la palabra de Dios escrita, porque al no tener esta palabra, ellos no tenían seguridad de que lo que estaba diciendo este hombre era cierto. Pero cuando hablaba un hombre como Felipe, y Dios permitía que se manifestaran estos milagros, la gente decía, no, lo que dice este hombre es verdad. ¿Por qué? Vamos a ver cuál es el resultado. Dice, aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Cómo no se van a llenar de alegría? Cuando ven lo que Dios está obrando. Sanidad
y demonios que están siendo expulsados de estas personas. Dice verso 9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Entonces habíamos visto el Evangelio cómo afecta la vida de Saulo, siendo un hombre no converso y que lo odia el Evangelio. Bueno, lo convierte en una fiera atacando a la iglesia. En el caso de Felipe, que ha nacido de nuevo, el Evangelio se convierte en la arma de él para salir a buscar almas. Ahora tenemos a este señor, que él va a escuchar el Evangelio. Y en un pasaje nos va a decir, y creyó. Pero vamos a darnos cuenta, si creyó es con la mente y con el corazón. Porque se puede creer con la mente y no con el corazón. Hay gente que puede decir, no, sí, yo creo que Cristo se salvó. O mejor dicho, que Cristo murió por mis pecados y me salvó, yo lo creo. Y usted ve la vida que están viviendo y son vidas infernales. Vidas que no se diferencian en nada al hombre y a la mujer que está en el mundo y que no es salvo. Entonces hay que preguntar, ¿creíste o creíste? ¿Creíste o creíste? Porque si creíste de aquí y no de aquí, no te sirvió de nada. Pero si creíste de aquí, la evidencia está en la transformación de la vida. Y usted puede ver una persona que ha creído de corazón, ¿verdad? Y es la cosa más hermosa del mundo. Personas que están en la calle, que son borrachos, les comparte el Evangelio y de repente se detienen y se ponen a pensar, no, sí, que Cristo me salve, por favor. Y al día siguiente la persona no quiere tomar. Lo invitan a tomar y no quieren. Pasan unos cuantos días y ya se está buscando cómo arreglarse para buscar un trabajo. Y yo he visto esas transformaciones, las he visto. Que me han dicho que la familia hasta se ponen bravos con ellos y los amigos porque ya no son como eran antes. Bueno, el verso 10 dice, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Los tenía fascinados, pero era un engañador. Dice, los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados. ¿Con qué? Con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Cuando ellos creyeron el Evangelio, fueron transformados. Y la evidencia también de esta transformación es la obediencia, ¿verdad? El bautizo es un acto de obediencia. Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrados de los grandes milagros y señales que veía. Si uno se detiene allí, uno dice, ah, caramba, este Simón también se salvó. Mira, creyó y se bautizó. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Dice versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Muy bien. ¿Quiénes enviaron a Pedro y a Juan? Según lo que acabamos de leer aquí. Bueno, obviamente la iglesia en Jerusalén va a enviar a Pedro y a Juan, los apóstoles. Pero muchas personas piensan que Pedro, desde Jerusalén, en realidad es la cabeza de la iglesia. Él es el que manda en la iglesia. Y no es así. Tanto que él no manda, que él es el que mandan. A él le dice, no, tú ve, tú y Juan ve, y vayan para allá. Y ellos van, que es un acto de obediencia. Porque entre los apóstoles, aunque sí tenía cierta primicia Pedro, porque Dios así lo dispuso, no era necesariamente el jefe de todos. Una persona puede ser líder sin necesariamente ser jefe. ¿En qué consiste eso? Bueno, el liderazgo consiste en que una persona tiene vista para las cosas que necesitan y le dicen a los demás, oye, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos y vamos a hacer eso. La persona dice, ¿sabes qué? Sí me doy cuenta que hay una necesidad. Sí, vámonos todos. Y esa persona que te está liderando hace el mismo trabajo que estás haciendo tú. A diferencia mucho del jefe. ¿Cuál es el jefe? Vamos a hacer todo esto juntos. Ahí, usted se me va para allá y usted para allá. Eso que está muy pesado, que lo agarra el joven que está grandote y fuerte, usted hace eso. ¿Y usted qué piensa ser jefe? Yo aquí echándole el ojo supervisando. Y me tengo que ir temprano para tener una reunión, pero yo regreso al rato. La diferencia entre el jefe y el líder. El líder está allí con usted. Se remanga las mangas y se ensucia igual que los demás. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Qué verso? Ok, verso 15. Bueno, ok, Pedro y Juan. Dice, estos
Al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y entonces cuando leemos esto, mucha gente a veces piensa, ok, si eso pasó en la iglesia de esta época, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, entonces para que la gente hoy en día reciba el Espíritu Santo hay que imponer las manos, así como lo hicieron Pedro y Juan. ¿Usted es apóstol? Les pregunto, ¿usted es apóstol? ¿Usted es apóstol? ¿Usted es apóstol? Yo no soy apóstol. De hecho, los requerimientos para ser apóstol nadie los puede cumplir. Hoy en día no pueden. ¿Cuál era el requerimiento? Haber visto desde el bautizo de Jesucristo la manifestación del ministerio y luego su muerte y su resurrección. ¿Usted participó en eso? ¿Usted estuvo allí en todo el ministerio? No. No pueden. ¿Se le apareció Jesucristo a usted? Porque Pablo puede decir, bueno, yo no vi todas esas cosas, pero a mí se me apareció. Bueno, Pablo, tú eres una excepción dentro de ese apostolado. Pero es evidente que tú eres un apóstol, pues, por cómo obraba el Espíritu Santo en ti. Una de las señales de los apóstoles era, digamos, Pedro resucita a un muerto. Juan también, si no me equivoco. Puede ser que no recuerdo en este momento. A lo mejor se me disparó ahí pero no me acuerdo. Pero si usted me dice, ¿sabes qué? Sí, aquí hay una evidencia, no recuerdo. Pero sé que Pablo sí. Pablo también. En el caso de Pedro fue Dorcas que se había muerto y lo llaman para que ore por ella en la ciudad de Jopa. Y en el caso de Pablo es el muchacho que se cayó por la ventana después de una predicación muy larga. Creo que se llamaba Tíquicus, no estoy seguro. Ustedes me lo pueden... ¿Ah? Eutico, muchas gracias. Muy bien, a este hombre me da una estrellita. A Eutico, que se cayó por la ventana. Entonces, simplemente quiero decirles con eso de que hay que tener cuidado, porque uno piensa, para que reciba el Espíritu Santo, hoy en día hay que imponer manos. No, Señor. En el día de hoy, cuando una persona ha escuchado el Evangelio, ha puesto su fe y confianza en Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en él. Ya ocurre de manera automática. Y usted se preguntará, ¿pero por qué no ocurrió automáticamente? Hizo que ocurriera así. Y la conclusión a la que han llegado muchos es para que no existieran dos iglesias, la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Samaria. Porque hubiese continuado una barrera entre ellos diciendo, no, yo recibí aquí el Espíritu por Pedro. Y eso es su fe. Y vienen y los bautizan y oran por ellos y reciben el Espíritu, se les abre el entendimiento y se dan cuenta, hay una sola fe, hay un solo Salvador, un solo Dios, un solo Evangelio. Ahora pertenecen todos a la misma iglesia, ya se acabó esa distinción. Pero si hubiese sido automático, por medio simplemente del Espíritu Santo, posiblemente no hubiesen entendido todo esto. Entonces, yo no sé si eso será cierto o no, porque la Biblia no nos lo dice. Pero últimamente sabemos que Dios obró como Él quiso. Y vamos a verlo inclusive luego, también más adelante, que otros discípulos también reciben el Espíritu Santo luego de haber creído cuando conversan con Pablo. Pero eso es para otro estudio. Y entonces aquí dice que cuando vio esto Simón, versículo 18, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos aquellos que yo les imponga las manos reciban el Espíritu. Ajá, ahí está. Ahí se está viendo el carácter de Simón. Simón no dejaba de ser un mago. Y este es lo que quiere es, a ver, échame para acá ese truco, yo te lo compro. Hoy en día los magos compran trucos. Sí, una persona que no sabe cómo hacer algún truco de magia puede comprarse un libro o pagar un curso para aprender a hacerlo. Y los magos muy grandes que alguien consigue un truco buenísimo, se lo pueden comprar. Y automáticamente ese truco se convierte en parte de su acto. Esto se iba a convertir en parte del acto de Simón, donde yo pongo las manos reciben el Espíritu, pero esos actos cuestan dinero también. Y hacen cuenta la revelación que vamos a tener por medio del apóstol Pedro. Versículo 20 dice, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas por el camino de la amargura y la esclavitud del pecado. Ah, caramba, no lo está viendo en dirección al cielo, no lo ve en una dirección. Veo que el Espíritu Santo obra en ti y te estás haciendo cada día más santo, Simón. No, eso no es lo que está viendo. Está viendo todo lo contrario. Entonces, me hace pensar verdaderamente que Simón solamente había creído de mente, de inteligencia, de entendimiento, pero de corazón no estaba transformado.
Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando uno piensa, Señor, ¿será que yo en realidad no he creído de todo corazón? Bueno, vea su vida. Si usted se da cuenta que usted está portando peor de lo que se portaba antes de haber recibido el Evangelio, entonces ni siquiera de repente de mente ha creído. Porque hay personas que son así. Dice, no, yo hace 20 años escuché el Evangelio y yo estoy aquí en el mundo, pero yo me voy para el cielo igual. Tengo 3 mujeres. Me robo mi dinerito porque soy un vago. Pero yo me voy para el cielo. ¿Por qué? Porque yo un día ahí en un culto yo levanté mi mano y dije, sí, Señor, sálvame. Y entonces yo, no, Señor, yo creo que usted se va para el infierno. Así que más vale que se arrepienta. Bueno, aquí le va a responder el señor Simón. Dice, versículo 24, rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que ha dicho o han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Y eso también nos hace pensar a nosotros en estar ocupados en las cosas de Dios. Porque ellos fueron con una misión, a ver qué estaba pasando en Samaria. Cuando escucharon que la gente estaba creyendo, fueron a ver. Cuando se dieron cuenta, esto es cierto, fueron movidos por el Espíritu Santo a impartir manos para que el Espíritu Santo los llenara. Pero luego de allí ellos se van de regreso a Jerusalén. Pero de camino dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir evangelizando. Donde quiera que vayamos vamos a compartir el Evangelio. Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes. Ustedes tienen un camino entre su casa y su trabajo, entre su casa y su escuela, entre su casa y el gimnasio, porque voy al gimnasio en las mañanas, entre su casa y el automercado. Si tienen un camino que recorrer y gente que conocer, la oportunidad se presta para compartir el Evangelio. Compártalo. A veces da un poquito de miedo, pero la experiencia es muy bonita. Cuando alguien le dice a usted, nunca había escuchado eso. Mira, me pasó una oportunidad estando por allá por Glendale, creo que eran las Glendale Galerías. Fuimos a evangelizar. Y cada quien escogía, veía a una persona, vamos a compartir. Y yo estaba orando, Señor, ¿con quién comparto? ¿Con quién comparto, Señor? ¿Con quién comparto? Y de repente veo un señor que viene caminando y me acerco a él. El señor resultó que era musulmán. Le empiezo a compartir el Evangelio y me dice, yo soy musulmán. Le dice, me parece muy bien, que bueno, ahora va a escuchar usted de Jesucristo. No, es que yo creo en Jesús. Y yo, sí, pero usted cree que es un profeta, ¿verdad? Sí, no, que usted tiene que creer que Jesucristo es Dios mismo encarnado, y se lo voy a explicar. Le compartí el Evangelio a él, ¿verdad? Y después le pregunté, ¿usted había escuchado este mensaje antes? Y se me quedó viendo y me dijo, no, tengo más de 22 años aquí viviendo y nadie jamás me ha dicho todo esto de Jesús. Se me hace interesante. Le digo, si le regalo una Biblia, se la lee. Y me dice, es una buena Biblia. Y le digo, la misma versión que leo yo y que lee mi esposa. Y me dice, si es la misma que tú lees, entonces sí te la acepto. Y sí me la voy a leer. Entonces, yo lo que hice fue sembrar la semilla. Ese fue mi trabajo. No lo tuve que convencer de nada. Él aceptó la Biblia y se fue a leer. Yo honestamente creo que si está buscando al Señor y lee la palabra, ahí va a estar la transformación. Amén. Amén. Bueno. Versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto, que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Entonces, esto es interesante porque esta no es la misma Etiopía que tenemos hoy en día, aunque eso suena como un verso, ¿verdad? No es la misma Etiopía, porque a lo que ellos llamaban Etiopía en esta época era un lugar que quedaba simplemente al sur, una región que quedaba al sur de Egipto. La distancia era más o menos como unas 200 millas de Jerusalén. No es tan grande como hoy en día, si usted está hablando del de la Etiopía que conocemos el día de hoy. Acuérdense, los pueblos cambian de nombre, no es que cambian de locación, simplemente cambian de nombre. Así es la historia. Y esto yo lo sé porque simplemente me tuve que empezar a ilustrar, a entender un poquito con respecto, porque yo antes pensaba, oígame, pero esa Etiopía queda bien lejos. Y me puse a empezar a buscar algunos historiadores bíblicos y decían, no te confundas con esa Etiopía que está un poquito más hacia el sur. Esto era una región más hacia el norte, que también se conocía en esa época como Etiopía. Y entonces este eunuco alto funcionario, encargado del tesoro de esta reina que se llamaba Candace, o Candice le decían en inglés. Había ido a Jerusalén para adorar, porque la adoración de aquel que se ha convertido al judaísmo era en Jerusalén.
Así que este hombre está ejercitando su fe, aun cuando él es etíope. No solamente eso, también es un eunuco. O sea, esto se considera un hombre de tercera clase aproximadamente para los israelíes. No lo hubiesen aceptado que entrara al templo como cualquier otro hombre. Una persona con ese defecto, el defecto que nosotros decimos es que había sido castrado. Y entonces no le permitían llegar hasta donde se podía llegar un hombre que no hubiese sido castrado. Imagínese, usted viene de tan lejos y con una posición tan alta y que lo detengan en la puerta, usted dice, no, usted quiere adorar al Dios, sí, desde allá. Aquí no puede entrar usted. Por allá, un poquito más atrás. Pero con todo y eso, vino a adorar. Y dice, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, no sé qué carro era, no era un Tesla por supuesto, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Bueno, ahí está. Eso es el libro de Isaías, capítulo 53. Eso se lo dejo como tarea, léanselo. Porque ahí ustedes van a ver el sufrimiento del Mesías. El capítulo 22, o mejor dicho, el Salmo 22 y Isaías 53 son dos pasajes claves para ver proféticamente la venida del Mesías. Hoy en día, por lo que yo he escuchado, los judíos no procuran mucho leer Isaías 53. Y ha habido casos donde judíos convertidos al cristianismo comparten Isaías 53 con otros judíos que no están convertidos y ellos le dicen, sí, no, pero es que yo no creo en nada de eso que usted me está leyendo porque eso es el Nuevo Testamento de los cristianos, eso. No, eso no es el Nuevo Testamento, mire, esto es el Tanakh, esta es la Biblia nuestra del judío. Ah, ¿en serio? Ah, caramba, yo nunca había visto eso. ¿Por qué? Porque los rabinos, al parecer, digo yo al parecer porque no soy judío, pero por lo que he escuchado, al parecer no les gusta mucho adentrarse en Isaías 53. Qué tristeza, porque si se adentraran en ese capítulo con un corazón abierto y en busca de su Mesías, lo conseguirían en Cristo. Versículo 34, ya estamos por llegar al final del estudio. Dice, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí la profecía? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Felipe, entonces, comenzando con el mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces mandó a parar el carro. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Si ustedes lo notaron, no sé si ustedes lo habrán notado, pero en el versículo 36 dice, mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué dice el versículo 37? A ver, versículo 37 ahí en su Biblia, ¿qué dice? Ah, no se dieron cuenta. Ahí no hay ningún versículo 37. Salta el 38. Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua. Ah, si ustedes se leen la versión Reina Valera, el versículo 37 dice, si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, contestó el hombre. Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua. Y Felipe lo bautizó. Usted dirá, bueno, ¿y por qué este que usted me está diciendo que yo lea, le falta ese verso tan importante? ¿Por qué, pastor, usted me pone a leer una Biblia mocha? Una Biblia que le faltan versos. Yo se los he dicho con anterioridad.
Si yo les invito a leer la nueva versión internacional, no porque les estoy diciendo, esta versión es la más santa que existe, la mejor. No, yo no les he dicho nunca eso. Yo les he dicho, yo leo esta versión en voz alta porque se me hace más fácil que con la versión antigua. Si trastabilleo con esta versión, que es un un español más moderno, con la versión antigua estaríamos aquí todavía leyendo apenas los 2 primeros versos. ¿Ok? Les pido disculpas, en realidad sí, es que no soy muy bueno para leer en público. Si me lo leo en voz baja, sí lo saco bien rapidito, sin ningún error. Pero, ¿por qué la diferencia entre una y la otra? Tiene que ver con manuscritos. Los manuscritos de los cuales se escribió la Reina Valera no son los mismos manuscritos de los cuales se escribió la versión internacional. Manuscritos que fueron encontrados en diferentes partes del mundo. Entonces, a algunas veces falta un verso, o hay un verso que la gente dice, eso fue añadido. Yo no le puedo decir si el verso existió de manera original o no existió. Muchos dicen que ese verso que aparece en la Reina Valera no es un verso original porque no aparece en la mayoría de los textos antiguos. Aparece en un pequeño grupo de textos. Entonces se estima de que un escriba pudo haber puesto ahí una nota al lado, por tradición de haber escuchado y escribió eso. ¿Será posible? Yo no lo sé. Pero créame que no hay ninguna diferencia. En la historia que acabamos de leer y en su fe no hay diferencia. Porque si Felipe le dice al hombre, cree en Jesucristo y puede ser bautizado, y el hombre le responde, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, qué bueno que sea bautizado, porque en realidad esa es la fe. Pero si ni siquiera le preguntó eso, ¿en qué sentido se iba a bautizar o por qué razón se iba a bautizar el eunuco? Él tuvo que haber creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Comprenden lo que les estoy diciendo? Si eso está escrito o no está escrito, no cambia la historia para nada. No se dejen confundir, porque a veces la gente le lee eso a usted y le dice, esa versión internacional que usted está leyendo es demoníaca. Hay gente que habla de esa manera, no les crean, no le crean. Esta Biblia tiene todo el contenido que a usted le hace falta para creer, para recibir la salvación. No le crean cuando un pasaje que está aquí traducido de otra manera. A mí me pasó una oportunidad predicando en la calle que un hombre sí les dijo a los muchachos con los que yo estaba conversando, si ustedes creen lo que él les acaba de leer de la versión internacional, se le van a ir al infierno. Y yo le decía, ¿en serio? ¿Por qué? Y dice, porque usted dice Jesucristo. Y la versión antigua, real, verdaderamente inspirada por Dios, no dice Jesucristo. Y yo digo, no, ¿y qué dice? Jesús Cristo. ¿En serio? Y me dice, sí. Le digo, o sea, que si esto lo estuviese yo predicando en inglés, donde sí dice Jesus Christ, ¿se salvarían? No, en la de inglés sí se salva. Le digo, no. Entonces yo le dije a los muchachos, porque esto fue en un Home Depot. Bueno, yo digo muchachos, pero son señores. Yo le dije a los señores, le digo, a ustedes para entrar al cielo les hace falta inglés sin barreras. Y se murieron de la risa porque se dieron cuenta de que el argumento de este hombre no tenía sentido. Es un argumento tonto. No se dejen confundir por las personas con los argumentos tontos. Usted, si tiene alguna duda, cómprese también la versión nueva internacional y la Reina Valera, léase las dos, que no le va a hacer daño leerse de 2 Biblias, por favor. Yo tengo por lo menos como unas 14, 15 versiones, y no me las leo todas todos los días, pero todos los días leo por lo menos de 2 con toda seguridad, y a veces hasta de 3. Bueno, con eso vamos a cerrar el estudio, vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido. Y si algo nos podemos llevar del estudio es que si usted predica el Evangelio, lo van a perseguir. El Evangelio es una herramienta en sus manos, utilizada por Dios para la salvación de todo aquel que cree. Todo aquel que dice creer, no verdaderamente está nacido de nuevo y no verdaderamente cree, como el caso de Simón. Y la persona que usted menos espera, Dios se lo pone en el camino y le dice, convérsate con ese. Y usted conversa con esa persona y esa persona acepta a Dios. ¿Quién está obrando? El Espíritu Santo. Nosotros somos herramientas. Nosotros no servimos para nada más allá que para obedecer. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Bendícenos con un deseo enorme, Señor, no solamente de conocerte y de serte fiel en todo y obediente, sino también de compartir este Evangelio de la salvación. Ya sea con una persona, Señor. Antes de que nos muramos, por lo menos una persona que seamos capaces de decirles, Cristo murió por tus pecados, fue enterrado y resucitó para darte vida. Acéptale como Señor y Salvador y recibe el gozo de la vida eterna. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga.